Aguilera, bienvenida a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Para hablar de La Dama de la Cartuja. Tres protagonistas tenemos en esta novela y el monasterio de la Cartuja de Sevilla como escenario central, podríamos decir, aunque realmente es toda la ciudad, ¿no? Inma, ¿cómo llega esta historia a tu vida? Realmente creo que viene desde hace muchos años. Hace 8 años gané el Ateneo Joven de Novela de Sevilla y en ese momento creí que viví un sueño hecho realidad, porque es cierto que yo he tocado muchos palos de la creación de historias, vamos a decirlo así, vengo del cómic incluso, y la literatura era como algo muy grande, ¿no?, para mí. Entonces yo escribía cositas y las mandaba a los concursos y entonces tuve la grandísima fortuna de que pues gané ese premio y vine aquí a Sevilla, lo celebré en el Alcázar y entonces creí vivir algo tan especial que dije, esta sensación de lo que me ha dado esta ciudad, yo se lo tengo que devolver de alguna manera. Y eso se quedó ahí y lo fui interiorizando con los años, fui escribiendo otras cosas, pero en un momento dado de mi vida vino la oportunidad y entonces dije, voy a hablar de Sevilla y voy a hablar de su arte y de la cerámica y de la historia que, bueno, yo siempre he escrito sobre todo en el histórico del siglo XIX, arte, Sevilla, la Cartuja, el monasterio de Santa María de las Cuevas. Y tenemos a tres mujeres, tres protagonistas, podríamos decir. Vamos a comenzar conociendo a Trinidad, ¿no? Estamos en el año 1902. ¿Quién es Trinidad? Trinidad es una chica de 18 años, británica, viene de Cheshire, pero ella tiene algo pendiente con la ciudad de Sevilla. Necesita ver a la marquesa María de las Cuevas Pickman, que es la nieta de Carlos Pickman, el fundador de la fábrica, y en ese momento es la marquesa principal, la que ostenta el título del marquesado de Pickman. Ella viene con un objeto de valor muy especial para ella y para su familia, y lo que quiere es hablar con la marquesa. Entonces, una lucha por conocer a la marquesa, hablar con ella y contarle o preguntarle lo que necesita saber. Estamos en diferentes tiempos temporales. Vamos a retroceder para conocer a Macarena, que tiene el temperamento de un Miura, pero es una verdadera artista con la cerámica. Nos colocamos en 1871. Sí, Macarena es muy diferente a Trinidad. Trinidad es pues esa mujer inglesa clásica, seria, se sorprende por casi todo. Macarena es un Miura, efectivamente. Ella es todo fuerza, es energía, es color, es arte, es poderío absoluto de la mujer y de lo que puede llegar a ser, que es muy importante. Ella es una artista trianera de la alfarera, de la alfarería de Triana, y ella lo que pasa es que quiere ir a la fábrica de la Cartuja, quiere trabajar allí. Hay un motivo para ella. Puede ser uno que cree la gente o puede ser uno más personal para ella misma. Pero ella tiene muy claro que independientemente de que los obreros que llegan a trabajar en la fábrica son seleccionados por la propia dirección o que los artistas que diseñan los diseños de la vajilla suelen ser hombres, ella tiene un talento arrollador a pesar de su carácter, que es como pues es incontrolable. Luego ella a la hora de pintar y de trabajar es metódica, es elegante, es artista, es un juego constante de contradicciones, mi Macarena. Sí. Y nos queda por conocer a Felisa, ¿no? Que hemos retrocedido algo más a 1850, y por aquel entonces estos artistas de los talleres y los negocios de la calle Alfarería guardaban con celo, ¿no?, sus diseños desde que desembarcara la fábrica de la Cartuja en Sevilla. Sí, es un punto muy interesante en la historia porque, claro, la fábrica arranca en el año 1841, que el sello actual lleva esa fecha, ¿no?, de la fábrica, cuando empieza. Ya entonces los artesanos trianeros veían con cierto recelo y temor el proyecto que se traía Carlos Pickman entre manos, ¿no? Porque Carlos Pickman, al igual que yo, se sentía agradecido con la ciudad de Sevilla por la oportunidad que le había dado de explotar como empresario, ¿no? Y él de verdad decía sinceramente que él quería
contratar artistas sevillanos en su fábrica para que la loza que él creara fuera totalmente sevillana. Pero es cierto que como las técnicas que sí se las trajo de Inglaterra, de Staffordshire y todos esos hornos botella tan bonitos que todavía perduran, gracias a Dios siguen ahí, o las técnicas del estampado, la fórmula de la barbotina para hacer la loza, todo eso se lo trajo de Inglaterra. Entonces tuvo que traer gente experta inglesa hasta aquí. Y su intención era que esos ingleses enseñaran a los sevillanos para que los sevillanos aprendiesen a hacerlo por sí mismos y aplicaran su arte. Pero ellos lo veían con desconfianza porque decían, bueno, pero si tú quieres mi arte, ¿por qué necesitas que un inglés como tú me enseñe? Qué casualidad, ¿no? Entonces es cierto que, claro, estamos hablando 10 años después, todavía en el año 1850, que es cuando arranca lo que es la trama de Felisa, todavía hay cierto recelo. Pero Felisa es una chica muy pragmática, ella trabaja en un taller de Triana y es muy buena copiando, es perfeccionista absoluta, no se mete con nada ni con nadie y ella lo que cree es que esa fábrica le puede dar una oportunidad de, no sé, de cambiar de aire, de ser ella misma. Entonces, la fábrica a ella sí le va a despertar un interés positivo, en contra quizá de sus compañeros de taller. Estabas hablando de un taller en concreto, el taller de Montalbán, que está situado en ese primer tercio de la calle Alfarería y conectado con nuestras protagonistas, ¿no? En el caso de Felisa, por ejemplo, le había acogido precisamente el maestro Saturnino García Montalbán. Sí, Saturnino es también un personaje real de la historia de calle Alfarería. Ese taller, la verdad es que cuando yo me enteré de su historia, es otra historia fascinante, es que se puede escribir otra novela solo de eso. Entonces yo en ese sentido, como quería que la obra se centrara en la historia de la Cartuja y en de estas tres mujeres, pues dije, vale, vamos a mencionar a Saturnino, pero lo vamos a apartar un poco. Igualmente él dejó ese edificio, se trasladó a otro taller, sus hijos también. Sí, sus hijos lo pasaron a uno, el otro cogió y lo reformó, en fin, ha habido mucha historia en Montalbán. Y a mí pues, me pareció interesante de decir, bueno, vamos a situar también a unas mujeres artesanas allí y las vamos a dejar a ellas en lo que es la organización de ese taller, lo están dirigiendo ellas. Y ahí también está Macarena. Ahora hablamos de las Moiras, ¿no? Las famosas Moiras de Montalbán. Sí, son personajes que me he inventado yo, pero muy inspirada precisamente en lo que sentí cuando pisé Casa Montalbán, ¿no? Que es un lugar que recomiendo a todo el mundo visitar, precisamente por esa belleza de las dos fachadas. Ya desde fuera es un edificio único, pero desde fuera se conservan las dos fachadas. Una es la de la derecha, que es la antigua, en blanca y azul, que es la del origen de Saturnino, y la otra de la izquierda, que es más colorida. Yo pregunté a los sevillanos y es que hay una leyenda que dice que Carlos Pigman llegó a Alfarería y descubrió que Saturnino estaba utilizando el plomo para las pinturas blancas y le dijo, es que el plomo es tóxico, cuando se prepara para tus trabajadores puede ser malo. Y claro, eso, Saturnino tenía miedo de que eso se corriera la voz entre sus clientes y dijo, vale, pues queda claro que esto voy a dejar de hacerlo y voy a montar una fachada de colores para que quede claro que, digamos, he aprendido que esto no hay que hacerlo. Y entonces pues es un trazo de la historia de Sevilla fascinante y dentro del local es súper precioso, así que a mí me inspiró para construir la historia del taller. Y me gusta esa frase que podemos leer, yo no tengo operarios en mi fábrica, sino artistas. Es la voz de Pigman, ¿no? Hablando sobre la relación que tiene con sus empleados. Sí, porque, a ver, esto es como todo. Cuando tú escribes novela histórica y sabes que estás usando personajes reales, incluso por el respeto de la propia imagen del personaje o sus descendientes, que los hay, los marqueses de Pigman, hay que comprender que hay que hacer un poco un equilibrio entre pues respetar lo que tú sabes del personaje y el ponerlo en escena y cómo a ti te gustaría que sonara. Entonces una deduce leyendo que este hombre tuvo que ser un hombre muy particular, muy increíble. Todo parece indicar, por las pruebas que tenemos, el legado que ha dejado
los propósitos que tenía, los pasos que fue dando a la hora de desarrollar la producción y su empresa y su imperio casi, ¿no? Em, Todo parece indicar que es verdad, que él sí que quería un producto autóctono de Sevilla y que sí respetaba profundamente el arte sevillano. Y de hecho, en eso yo me inspiro para el hilo conductor o la trama del año 1870, que se caracterizó la Cartuja por desarrollar técnicas regionalistas, diseños muy regionales. Todo tenía que ver con Sevilla, los sevillanos, las flores, muy sevillano todo. Entonces sí que creo que es posible que Carlos Pigman defendiera el arte sevillano y dijera que sus artistas, sus trabajadores, no eran operarios sin más, sino artistas. Los lectores también vamos a descubrir muchas curiosidades de cómo se trabajaba, por ejemplo. Sabremos cómo se comprobaba la porosidad del bizcocho, que ahora si quieres nos lo explicas. Pasearemos por el hangar y veremos cómo se lleva a cabo el producto. Intervención, por ejemplo, de mezcladores, matriceros, batidores e incluso había un grupo de mujeres que se dedicaba exclusivamente a los mangos y las asas de lozas, tazas, soperas, salseras. Sí, la verdad es que el proceso en sí es fascinante. Es lo primero que te llama la atención porque es verdad que esto se llama loza industrial, pero claro, desde un punto de vista moderno, nosotros entendemos la industria como algo súper mecánico y muy rápido y que interviene en las máquinas, pero en este caso es el trabajo manual absoluto de producción más bien en serie y por supuesto cada parte la hacía una persona distinta. Yo reconozco que tuve esa suerte de que fui a la fábrica actual, la que está a las afueras de Sevilla, no la del monasterio que ya no está allí, sino fuera. Y tuve la suerte de que me permitieron entrar a las instalaciones y ver a los artesanos actuales cómo trabajan, ¿no? Entonces me sorprendió muchísimo porque claro que había leído bastante de cómo era el proceso y sabía que era muy artesanal, pero es que la delicadeza, el cómo tocaban los objetos para no dejar las huellas, cómo quitaban las imperfecciones, cómo O pasaban se el rompían, pincel. ¿no? Que Macarena se cogió un cabreo porque rompían a aquellos que pensaban que no eran válidos, ¿no? Claro, es que el tema es ese que, bueno, eso me lo explicaron a mí, incluso lo de comprobar la porosidad. Por lo visto es que tenía que ser un producto perfecto y por cada horneado iban comprobando cómo iba, lo observaban al detalle y si había una sola imperfección tiraban todo. Es impresionante. Con respecto al bizcocho, que es cuando se hornea ya la primera vez y digamos se seca ese producto para que se le pueda pegar las calcas o echarle el barniz, pues por lo visto había una técnica que era chupar el objeto porque dicen que el verdadero experto en bizcocho sabe perfectamente con un solo lametón si tiene la porosidad perfecta para que pueda coger bien la calca. Como no sea, si es un poco más porosa, un poco menos, la desechaban también. Entonces, después de esa tira de trabajo, ¿cómo no te va a hervir la sangre por dentro si ves a alguien reventar una pieza perfecta en el suelo como si tal cosa? Pues claro, yo empaticé con Macarena y le di una escena muy concreta, claro. Sí, sí. ¿Y los hornos tenían nombre? Sí, efectivamente. Eso lo descubrí en la tesis de Beatriz Maestre, que es la gran experta de la Cartuja de Sevilla. Y sí, está el horno Tetuán de Barní, está Campos, está Cross de los bizcochos, ¿no? Entonces, sí, tenían todos nombre, ahora no se conservan todos los hornos, antes supuestamente había 22 y todos tenían nombre y se dirigían a ellos y eran unos miembros más de la fábrica. Y hablando de mujeres, Brígida Urquijo dice: las mujeres podemos supervisar y aplicar las instrucciones de otros, pero jamás tener ideas originales y mucho menos diseñar. A mí nunca me lo permitieron. Sin embargo, de los 1.700 trabajadores que llegó a tener, la mitad eran mujeres. Sí. Es que es cierto que en aquella época, en la fábrica, a Pigman le gustaba la mano de obra femenina, porque tenía un toque delicado, según él, ¿no? Y eran muy metódicas, según él. Pero es cierto que no tenían tantos puestos de dirección
como los hombres. Entonces, Brígida es un personaje que a mí particularmente me gusta mucho, es el que creo que más me ha costado crear, precisamente porque, curiosamente, con las de reflexiones que ella tiene tan duras sobre sí misma, sobre las mujeres, quería que fuera precisamente ella el vehículo de la gran crítica hacia el feminismo, el machismo, todo, que nos hiciera más reflexionar sobre ciertas circunstancias que se han dado a lo largo de la historia y qué incoherencia, ¿no? Que si la mano de la mujer es tan delicada, ¿por qué no está nuestra mano en más estamentos de poder, ¿no? Si tan delicadas y tan inteligentes y tan apañadas somos, ¿no? Entonces, Brígida es mi canal de reflexión. Oye, Inma, ¿la colección 202 rosa es la más emblemática de la Cartuja? Teóricamente sí, lo que pasa es que hay otros modelos muy emblemáticos, clásicos, como es el Celian azul, que tiene lo que se llama un diseño de montería, que es de caza, del jabalí. Está también el negro vistas, que sale también en la novela, tiene un lago y dos cisnes. El yedra, que es verde, todos esos colores con mucha presencia y pálidos, pero al mismo tiempo muy oscuros, son parte de la esencia de la Cartuja, pero sin duda el 202 rosa es el mítico con ese diseño que ellos llaman willow, que es como asiático, y ese es sin duda el que me enamoró a mí toda la vida. Yo, antes de interesarme o de investigar sobre esta historia, toda la vida me he parado yo delante de los platos de la Cartuja, y ese en concreto del 202 me ha fascinado. Quizá a mí me gusta mucho la cultura asiática, pero siempre me he preguntado y digo, ¿cómo es posible un diseño tan español, tan sevillano, con un diseño inglés? Y tiene su explicación, porque los británicos fueron los que heredaron esos diseños precisamente en imitación de las porcelanas chinas. Vamos a ir terminando, pero en esta novela indudablemente también hay amor y desamor y una lista amplia de personajes secundarios que vamos a amar u odiar en mayor o menor medida, atendiendo a lo que vaya sucediendo, claro está. Sí, bueno, yo en general me gusta que mis libros tengan romance, y me parecía el entorno más propicio para ello, porque a fin de cuentas yo sí que creo que el arte es una cosa extraña y al mismo tiempo muy cotidiana, porque culturizándonos más o menos todos podemos entenderlo, disfrutarlo, por lo menos, no sé si entenderlo, pero disfrutarlo cuanto menos. Entonces, pues es cierto que yo creo que el arte nos conecta a desarrollar emociones, y es el entorno propicio para que se den sentimientos más profundos. Entonces sí que juego con mis artistas, mis artesanas particulares. Ahí vemos a Esteban, por ejemplo. Claro, vemos a una serie de caballeros con los que se cruzan. Macarena, pues ella es una artista de Triana pura, criada en el barrio de Triana, con el flamenco, con el arte. Antonio. Sí, con el cante, los bailes, tal. Y Esteban, en cambio, pues es un chico con una educación muy cerrada, muy exigente, muy dura. Pero él también es un artista increíble, y nada más se encuentran, se reconocen mutuamente, que eso es algo que yo quería dar a entender, que yo sí que creo que cuando la vida la vemos de la misma manera, o el arte lo vemos de la misma manera, las personas conectan muy rápido. Entonces ellos conectan y enseguida chocan, y luego vuelven a conectar y enseguida chocan, y creo que es una historia de amor con la que los lectores y las lectoras se la pueden pasar muy bien. Pues muchísimas gracias, Inma, por esta historia. Vamos a disfrutar de ella, que seguro que te ha dejado para otras historias de contarnos más adelante. Pues espero que sí, que vosotros lo veáis. Muchas gracias.